Hola, saludos a todos y a todas a este microcurso de negociación internacional. Como sabes, en los últimos audios he estado subiendo tópicos relacionados con la negociación internacional, es decir, aspectos de personalidad, la importancia de la negociación internacional, e incluso algunos rasgos personales que son necesarios para ostentar el título de negociador internacional. Aclaro que esta serie de audios y videos básicamente son una especie de compendio de una de las clases que desarrollé hace varios meses atrás, que tenían básicamente esta dinámica. Y el rol principal de estos pequeños podcasts o video podcasts es enseñar a las personas que están interesadas tanto en las relaciones internacionales como en la misma negociación internacional elementos necesarios para llevar a cabo este trabajo. Aclaro que este audio de negociación internacional está visto y tomado desde el punto de vista de internacionalista, es decir, que he tratado de irme por la vertiente más hacia la disciplina de las relaciones internacionales. Sin embargo, el enfoque puede ser aplicado tanto para las relaciones internacionales como para el comercio internacional. Por lo tanto, el tema para esta sesión llevaba por título Conocimiento del entorno a negociar o el entorno en el que se va a negociar. En este aspecto es importante decir que antes de negociar internacionalmente, incluso en temas simplemente comerciales, las primeras tomas de contacto son las más importantes. Las primeras tomas de contacto nos ayudan tanto a medir fuerzas, a conocer un poquito el carácter de nuestra contraparte y tomar algunos elementos que van un poquito más allá de la misma negociación, es decir, del protocolo. Aquí me gustaría compartirte 3 puntos principales a tomar en cuenta en este entorno a negociar. El primer punto que debemos de tomar en cuenta, que es quizás el más importante, es conocer nuestra posición real. Es decir, que no podemos llegar a hacer una negociación si nosotros no conocemos realmente cuál va a ser nuestra posición, bajo qué argumentos vamos a negociar o incluso qué es lo que podemos ofrecer y qué es lo que no podemos ceder. Un segundo punto también muy interesante es que cuando conozcamos la posición de nuestros interlocutores, esto quiere decir tanto las ideas, su fundamento, cuestiones que van más allá del simple protocolo, nosotros pongamos a trabajar nuestra mente para saber dónde podremos encontrar quizás los puntos en común, donde podamos llegar a buenos acuerdos quizás en el futuro o en el desenvolvimiento mismo de la negociación. Y como tercer punto es tomar en cuenta las circunstancias en las cuales van a actuar los otros negociadores. En este mundo de las relaciones internacionales, las negociaciones que se llevan a cabo tienen una serie de características. Por ejemplo, a lo largo de la historia ha habido negociaciones que son para cuestiones de guerra, llegar a la paz, permitir la salida de personas que se encuentran en peligro. En esta actualidad está más relacionado con el tema de las medicinas y los medicamentos. Las negociaciones internacionales están más orientados hacia ese punto. Por lo tanto, antes incluso de empezar a hablar o intercambiar palabras con nuestro interlocutor, aparte de conocer nuestra posición real y la posición de nuestros interlocutores, quizás tenemos que saber cuáles van a ser esas circunstancias de la negociación. No es lo mismo negociar bajo aspectos de guerra que negociar la transferencia de tecnología o un saber hacer. Son cuestiones muy, muy distintas. Existen diferentes tipos de negociaciones, es verdad. Existen negociaciones que son comerciales, existen negociaciones que son más desde el punto de vista legal, negociaciones económicas como las que hacen los países para salir quizás de la crisis. Hay negociaciones que van más hacia lo estratégico, los recursos minerales, lo que tiene que ver con este juego del poder, el equilibrio de poder. Y también hay negociaciones o acercamientos de negociación enfocados hacia el aspecto cultural. Como te he comentado, el aspecto de la cultura al momento de negociar es algo que también siempre nos va a acompañar, nuestra cultura, nuestro comportamiento. Por lo tanto, a nivel empresarial y a nivel comercial, e incluso a otros niveles, el hecho de iniciar uno o varios contactos con empresas que están ubicadas en varias partes del mundo, si es que nuestra negociación es del punto de vista comercial, tenemos que saber que lo que buscamos como negociadores es encontrar acuerdos y puntos en común.
ya sea en la búsqueda de recursos, ya sea en una dedicación para que esos acuerdos lleguen a buen puerto. Y por lo tanto, esta responsabilidad que tienen los negociadores internacionales, al igual que también lo tienen los embajadores, es la dedicación personal. También esto exige una dedicación multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como negociadores no solamente nos sentamos, hablamos e intercambiamos puntos de opinión con nuestro interlocutor, sino que también nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, investigar la cultura del país, investigar las tradiciones, las costumbres, los saludos, el enfoque que puede llevar nuestra negociación e incluso encontrar los puntos en común antes de que inicie esa negociación. Todo esto nos permite a nosotros como negociadores generar una serie de puntos en común antes de cualquier gestión e incluso movimiento. Primero es necesario contactar con socios para establecer la finalidad que se persigue. Esto de los socios va más encaminado hacia las negociaciones que son hacia lo económico o lo empresarial, incluso lo comercial. Cuando alguien empieza a negociar algo sobre comercio o algo sobre la economía, se tienen que tomar en cuenta los sectores que pueden salir beneficiados o afectados de las decisiones que se puedan tomar. Por eso muchos negociadores, antes de negociar, primero se sientan y charlan con empresarios, con líderes económicos, líderes políticos, para tener elementos con los cuales negociar y representar a su país, su empresa y demás aspectos de esa índole. Y aquí en este punto me gustaría comentarte que resulta absurdo que algunos ejecutivos corporativos no tengan fijado claramente lo que planean obtener de las negociaciones. La asumen como un pensamiento táctico o estratégico, enfocándose en el medio en lugar del fin. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de que hay negociadores bien preparados, a pesar de que hay negociadores que son buenísimos en hacer su trabajo, generalmente, tal y como lo hacen los Estados Unidos, por ejemplo, siempre se centran en esto de la zanahoria y el garrote, es decir, las amenazas y las promesas. Probablemente eso de las amenazas y las promesas en el momento de negociar sirva cuando son aspectos de guerra. Sin embargo, en esta actualidad, debido al aumento de la globalización, yo creo que ese viejo enfoque de amenazas y promesas se quedan más en el terreno bélico, y en esta actualidad se premia mejor el intercambio de opiniones, el intercambio de saber hacer e incluso llegar a acuerdos mutuamente aceptables para los países o para las empresas. En un escenario más real es perfectamente posible que después de haber recibido quizás las primeras ofertas, analizando cuidadosamente los inconvenientes y los reparos, empresas rechacen adelantar las negociaciones para no desgastarse en contactos infructíferos, o bien por no querer hacerlo porque va en contra de sus valores corporativos. ¿Qué quiere decir esto? Al inicio de esta sesión había yo comentado de que es necesario establecer quizás los primeros contactos para medir fuerzas, y eso es muy cierto. Quizás en el ámbito de los países funciona esto muy bien, los grandes líderes políticos y los líderes de opinión. Sin embargo, es preciso decir que existen otras cuestiones importantes a esto que acabo yo de afirmar. En el caso de que tú seas un negociador que representa a una empresa transnacional, quizás esos primeros contactos sean infructíferos, como bien te lo he comentado, ya que una negociación internacional está cargada de mucho estrés, y obviamente los que hacen las negociaciones internacionales son simples seres humanos que tienen sentimientos y emociones. Por lo tanto, los primeros acercamientos pueden representar más que un beneficio, un desgaste. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? En este aspecto, si es que nosotros estamos viviendo esa realidad como negociadores internacionales, es acatarnos mucho al enfoque corporativo de la empresa que nosotros estamos representando. Todas las empresas tienen enfoques corporativos y sus propios valores. Si nosotros nos aprendemos bien a qué se dedica nuestra empresa, cuál es el enfoque, el valor que esa empresa quiere dar a conocer internacionalmente, tendremos aquí un punto a nuestro favor para seguir en nuestra materia negocial. Por ejemplo, hay algunos enfoques que son corporativos de Disney, de
quizás de Red Bull o de Coca-Cola. Cada una de estas empresas tiene sus propios valores. Quizás el enfoque de Disney sea family friendly. El de Red Bull, aunque el eslogan más conocido es Red Bull te da alas, pero es más que nada vender la marca y asociarla con un estilo de vida deportivo y de mucha adrenalina. Y en el caso de Coca-Cola es la felicidad a través de una bebida fría. Como negociador internacional tenemos que saber bien ese enfoque corporativo para seguir nuestro lineamiento, para seguir nuestro punto de acción antes de establecer un contacto real en una negociación. En cuanto pueda estaré subiendo más material, espero te guste y me dejes un comentario. Saludos.